Hola, buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la pobreza. Un poco de lo que hablaremos en este tema es que compararemos la pobreza que hay en México con el país de Colombia. Para este tema tuvimos que investigar a fondo sobre la pobreza en cada país, tomando en cuenta algunos conceptos o algunos temas como lo son el salario mínimo que existe en el país, el ranking de pobreza en el que está el país, la economía del país, los principales ingresos de ese país, los niveles de pobreza, el nivel de población con pobreza en cada país, ¿no? A base de estos conceptos buscamos la información y ya recolectada la información realizamos un cuadro comparativo, obviamente comparando México con Colombia. Bueno, siguiendo con el tema, ahora les brindaré un poco de la información que recabamos por concepto entre cada país. El primero sería el salario mínimo que existe en México. En 2021 aumentó de 123.22 pesos a 141.70 pesos al día. Mientras que en Colombia el salario mínimo al mes se ganaba 414.66 pesos colombianos. Y a partir del 1 de enero del 2022 aumentó a 4.533.11 pesos mexicanos, ¿no? Ahora seguimos con el ranking de pobreza mundial. En qué posición se sitúa cada país, ¿no? En una revisión de la comisión se llegó que México se sitúa como el país más pobre de la región, apenas por detrás de Venezuela. México actualmente es el país más pobre, ocupando la segunda posición, como mencionamos, abajo de Venezuela, ¿no? Mientras que Colombia, por último, ocupó un puesto por debajo de las naciones como Ecuador, Perú o México, alejándose al top de miserables desde el 2021, pasando del 41 al 62. Ahora seguimos con la economía del país, ¿no? Empezamos por la economía de México. Estas pues ya se incluyen lo que son las industrias de alta tecnología, producción del petróleo, explotación de minerales y manufactura de manufactura. Según los últimos datos del Banco Mundial, la agricultura representa el 3.8% del PIB en México en 2020 y empleo al 12.4% de la población activa del país en 2019. Mientras que en Colombia, en general, pues el clima tropical y variedad de altitudes del país favorecen que haya una amplia variedad de agricultura. Es por ello que el café, la caña de azúcar, las flores, el banano, la papa y el plátano han sido considerados tradicionalmente como los principales productos que exporta Colombia hacia el mundo, ¿no? Esa pues es la economía con la cual pues Colombia gana dinero, ¿no? Exportando la agricultura que produce su país. Ahora veremos los principales ingresos de México, ¿no? Máquinas y electrónicas son el 34.89%, transporte el 26.61%, combustible 6.59%, metales 4.26%, vegetales 4.47%,
Productos alimentarios 3.23%, plástico 2.83%, máquinas y electrónicas nuevamente 37.08%, combustibles 9.98%, transporte 9.66%, metales 8.31%, plástico 6.98%, químicos 6.82%, vegetales 2.78%, textiles 2.36%, madera 2.09%. Esos serían los principales ingresos hacia el país de México. Ahora vamos a los principales ingresos de Colombia. En el comercio tenemos un 19%, en la industria fabril 13%, inmobiliario 9.8%, construcción 6.9%, en agropecuario 6.9%, en público y defensa 6.8%, en minería y petróleo 5.3%, en educación 5.2%, financiero 5.1%, en salud 4.8%, en electricidad y agua 3.3%. Estos serían los principales ingresos hacia Colombia. Ahora veremos el nivel de pobreza. En 2018 y 2020 el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó del 41.9% a 43.9% en México, ¿no? Como vemos, hubo un aumento en la cifra de la pobreza en México. Y este cambio representa un aumento del 3.8 millones de personas al pasar de 51.9 a 55.7 millones de personas en situación de pobreza en México. Ahora veremos el nivel de pobreza que existe en Colombia, ¿no? Para el 2020, 21 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, de las cuales 7.5 millones se encontraban en pobreza extrema. La estimación de pobreza en el país tiene una periodicidad anual y por lo tanto el porcentaje de la población pobre para el 2021 aún no se encuentra disponible. Ahora veremos el nivel de la población con pobreza en México, ¿no? En el año 2020, 43.9% de la población en México está en situación de pobreza. Eso quiere decir que el 55.7 millones de personas está en situación de pobreza, lo que representa un incremento de 2 puntos porcentuales en comparación con el 2018, que hubo un 41.9%, equivalente a 3.8 millones de personas. Y eso es referente a México, el nivel de pobreza de la población que hay en México, el cual pues hubo un aumento. Mientras que el nivel de pobreza en Colombia, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el año pasado hubo un 42.5% de la población estuvo en condición de pobreza, es decir, hubo un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra del 2019, que era del 35.7%. Bueno, ya revisando toda la información de estos conceptos basados en fuentes confiables, basado en investigación profunda, en todo, llegamos a la siguiente pregunta: ¿qué país es el más pobre? De acuerdo con la tabla presentada,
por la CEPAL. En su panorama social 2021, la pobreza colombiana llegó en 2020 a 39,8%, o sea, 8,1 puntos porcentuales más que el año previo, mientras que en México ese indicador se ubicó en 37,4%, 1,8 puntos más que en 2018, lo que colocó a esos países con los porcentajes más altos, ¿verdad? Bueno, llegando a todo esto, ya revisamos la información que recabamos, ya vimos en diferentes conceptos a cada país. Ahora llegamos a la conclusión, que la conclusión pudimos comprender y realizar una correcta investigación de sitios de información confiables, así como logramos reflexionar acerca de un problema grande en nuestro país, como lo es la pobreza. También realizamos exitosamente una comparación entre México con otro país latinoamericano, el cual es Colombia. Y pudimos descubrir y llegar a la conclusión que Colombia es un país aún más pobre que México. Para llegar a esta conclusión, como vimos, tuvimos que tener en cuenta lo que son los puntos como el salario mínimo, el ranking de pobreza mundial, la economía de cada país, así como sus principales ingresos. También tuvimos que investigar sobre su nivel de pobreza y el nivel de la población comparada con los niveles de ingreso de cada país, ¿no? En general creo que pues esta investigación nos ayudó mucho para hacernos reflexionar y entender o comprender por la situación que estamos pasando actualmente nosotros como país, y además poder tener una idea de la situación que puede estar pasando, ya sea en nuestro país o en otro país exterior como la de Colombia, ¿no? Y así poder reflexionar sobre esta situación para poder mejorar, porque como vamos, no vamos a mejorar, sino vamos a empeorar, ¿no? Y esto sería todo acerca sobre este tema. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.